Bueno, muy bien, continuamos en Radio Altos, piso 11 hasta la hora 19. Comenzaron a ser juzgados 4 represores civiles que integraron la AAA. ¿Se acuerdan? La Alianza Anticomunista Argentina. ¿De quienes hablo? Raúl Roberto Seituno, Juan Carlos Curcio, Héctor Ángel Forchelli, Osvaldo Mar Pallero, Héctor Oscar Chisu, que bueno, falleció a fines del año pasado. Inclusive el caso de Aceituno es significativo porque dicen que fue el que mató justamente a David Guatu Celiruelo en la Universidad Nacional del Sur por orden de Remustetu. En aquellas épocas, a mediados de las décadas del 70, previo al golpe militar, operaba fuerte la AAA, comandada a nivel nacional por el brujo, ¿no? López Rega, en el pleno gobierno de María Isabel Perón. Era un estudiante, estaba en Bahía Blanca, había viajado a La Plata, era un estudiante, pero era militante del peronismo y conoce mucho la historia del peronismo, de la Argentina, en general, de Bahía en particular, y me refiero a quien fue intendente en Bahía, que después de 20 años le ganara al radicalismo, ¿no? Habló el doctor Rodolfo López, que bueno, justamente también fue sacado del poder con una maniobra política. Y lo tenemos en línea, porque comenzó el juicio en Bahía Blanca y queremos tener, bueno, parte de los recuerdos de lo que es la historia, ¿no? De esta parte que también está dentro del peronismo. ¿Cómo te va, Rodolfo, Alejandro, Nicolás? Te saludamos de Radio Alto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cuánto para analizar con todo esto, no? Porque en esa época prendida a fuego la Argentina también desde el punto de vista político con el accionar de la AAA, que después, bueno, llega el golpe del 76. En ese momento yo había militado en el Centro de Estudiantes del Nacional, en Vespertino. Yo laburaba en el Correo y no pude irme a estudiar en el 73 porque el Correo no me daba el pase. Me lo dio recién en el 74, así que en el 74 me fui a estudiar, pero seguía conectado con todos los muchachos que veníamos militando. La militancia era muy particular porque había distintos sectores, no todos estábamos en el mismo lugar. Discutíamos mucho las situaciones de si lucha armada sí, lucha armada no. El laburo de militante en las unidades básicas era de una discusión muy profunda en ese sentido. Y en Bahía Blanca, en particular, cuando muere el general, se genera toda una situación en la cual lo sacan a Víctor Benamo, que era quien estaba a cargo del rectorado, y lo ponen a Remustetu, que era un tipo, un extranjero que estaba aquí y realmente que venía de una calaña del neofascismo de Rumania, ¿no? Un personaje realmente muy oscuro, una cosa totalmente nefasta. Yo ya no estaba en Bahía Blanca, pero sí conocía bien los movimientos que se estaban dando. Y había un grupo que estaba ligado a los movimientos de la CGT, que fue precisamente el grupo que le daba una especie de cobertura tipo guardaespaldas a Remustetu y que estaba conformado por algunos de estos personajes, porque hubo más, ¿no? Hubo más que han fallecido y... Eran todos de la banda de Ponce, por decirlo de alguna manera, la banda, ¿no? De bueno, Ponce, de Fito Ponce. Un poco en ese momento quien lideraba la CGT era Rodolfo Ponce. Por supuesto, siempre era una cuestión de trastienda, nunca era una cuestión de a ojos vistas. Lo que sí se sabía, que estos personajes entraban y salían a la nueva provincia como Pancho por su casa, o sea, tenían una conexión directa con los sectores que después fueron los principales colaboradores del genocidio. Entonces, estaba todo muy en ligazón, acá las cosas no ocurrieron por casualidad, ocurrieron desgraciadamente con una organización y una logística que les permitió hacer lo que hicieron. El militante joven de esa época, hablando de vos, compañeros y compañeras tuyas, ¿no? Vos decías recién, en el partido se discutía mucho, pero sabían que pasaba esto, sabían que comenzaba a pasar esto. Claro, con los compañeros de JP que decidieron pasar a la clandestinidad y empezar a militar en Montoneros, los que no estábamos en esa, y estábamos en un peronismo de base, pero que no estábamos en la lucha armada, se discutía mucho el tema, precisamente porque, bueno, había un sector que era más radicalizado y otro sector que quizás planteábamos otro tipo de estrategia, que nos parecía que iba a ser una cuestión que nos iba a generar más perjuicios que los que pasaron después, ¿no? De hecho, yo cuando llego a La Plata me encuentro con un amigo que había sido compañero mío del secundario en el Don Bosco, Mario Néstor Dinotto. Tuve una discusión muy terrible con él precisamente porque el planteo que le hacía era de todo lo que se venía y cómo estaban las cosas, que estaban muy peligrosas, y él estaba realmente muy metido. Bueno, a la semana secuestran a él, a la novia, y bueno, ahora están presos los que lo mataron, creo, los han juzgado en La Plata, pero realmente fue así.
y estos tipos salían a cazar en el zoológico, o sea, porque cuando a veces se plantea el tema de la clandestinidad, en realidad era muy fácil encontrar a los compañeros militantes y iban y se metían en las casas y arrancaban a la gente y así seguían, ¿no? Una cosa espantosa. Y bueno, y este grupo, que hoy empezaron a ser juzgados, algunos de ellos, porque había más gente, lo que pasa que algunos fallecieron, algunos murieron, se comportaban como eran lo que comúnmente se les decía en ese momento los culatas, ¿no? Le hacían guardaespaldas a ciertos dirigentes sindicales y entre ellos, bueno, el que lideraba en ese momento la CGT era Rodolfo Ponce. Además ahí también, después de la muerte de Guatu, el asesinato de Guatu, encargado directamente por Tetu, ¿no? Por sí, lo mataron a sangre fría, una locura. Aparece la figura también de Montesanti, ¿no? Que fue camarista, que bueno, ahora no lo Bueno, estoy diciendo, a ver, había muchos personajes que después nosotros nos enteramos que eran parte de lo que tenía el ejército como Batallón 601, muchos tipos que estaban ligados al mecanismo de la prensa y bueno, entre ellos estaba el ex camarista y yo lo tengo que decir con mucha vergüenza, quien fue juez de falta en una parte de mi gobierno que fue aprobado por el Consejo Deliberante y fue aprobado por todos los estamentos y realmente mintió en el currículum vitae y no figuraba que había sido miembro en ese momento del Batallón 601, que eran los que se dedicaban a soplar y entregar compañeros. Germani, el doctor Germani era miembro del 601, como había fotógrafos de la Nueva Provincia que también eran miembros de ese batallón, y que se dedicaban a entregar compañeros, simplemente eso, ¿no? O sea, tildaban, sacaban fotos en las manifestaciones, marcaban y los iban a buscar a las casas. Quiero aclarar, yo se lo repudié y se lo dije personalmente a Germani, le dije, mira, si yo hubiera sabido esto no te hubiera propuesto nunca como juez, porque realmente fue una hijaputez. Lo que sí me llamó la atención que del Consejo Deliberante nadie salió a repudiarlo y Germani siguió siendo juez de falta. Yo lo hubiera sacado de una patada, pero Germani siguió siendo juez de falta. En esa época Germani que tendría 17, 18 años, también creo que era... No, tenía la edad que teníamos todos, 20, 21, trabajaban marcando gente, tomaban las fotos, mostraban y decían este, y así funcionaba. Está bien, esto ya fue con la dictadura, digamos. Estamos analizando lo que era la AAA y el accionario. Eso ya fue con la dictadura. Claro, estamos analizando el juicio que comienza hoy en Bahía, que también es histórico, y como una vez más la nueva provincia, que ya no es la misma, porque ahora tiene otro dueño, otra vez quedó afuera de la justicia, ¿no? El juez que quiso llevar adelante la investigación, el juicio contra los responsables civiles, entre ellos la nueva en Bahía, lo echaron. Y así todo, digo, el poder que ha tenido en estos años, y sin los cuales, sin la presencia del diario en Bahía, quizás muchas cosas no hubieran sido como fueron. Y seguramente. Sí, Hay que recordar los obreros gráficos, el caso que aparecieron muertos. Eso fue terrible y también fue producto de un pedido, fueron a sacarlo a la casa personal de civil, porque no estaban identificados quienes lo llevaron a Henry y Loyola y aparecieron muertos, o sea... Eran obreros gráficos de la nueva provincia. Sí. Estaban en un conflicto gremial y bueno, pero así funcionaba el terror, imagínate, la nueva provincia, después de la muerte de Henry y Loyola, no tuvo un solo conflicto gremial. Más, claro. ¿Quién se iba a animar? Así funcionaban. Bueno, por suerte, más allá del tiempo y de que algunos se hayan muerto, hoy se está retomando esa situación y me parece que... 45 años después, ¿no? 45 años después, sí, desgraciadamente, sí. Hay que aclarar que hay personajes hoy vigentes que tienen fuerza, y yo miraba, por ejemplo, este sabotaje, este lockout patronal que está haciendo algún sector del campo argentino, y está liderado por Carvap. La idea del paro sale de Carvap. Claro, en realidad Carvap le pone gobernador al proceso en la última etapa, al proceso militar en la provincia de Buenos Aires. Carvap es una organización que estuvo directamente ligada a la dictadura militar y al genocidio. Y acá en Bahía Blanca hay un periodista que es profesor de periodistas y que anda dando vuelta y que encima todavía hasta a veces tiene el tupé, como ha tenido el tupé conmigo, de juzgar algunas conductas desde lo moral, no sé de dónde lo hace, que es Norman Fernández. Norman Fernández es un tipo que habría que citarlo y preguntarle, porque él era secretario de prensa y difusión del gobierno de Aguado, o sea que él tenía muy en claro qué es lo que estaba pasando en ese momento en la provincia de Buenos Aires, y realmente, por supuesto,
nunca dijo absolutamente nada y nadie nunca lo llamó y le preguntó. O sea, la nueva provincia no solamente avalaba a Aguado, que era de Carbat, sino que le puso el secretario de Prensa y Difusión con rango de ministro en la provincia de Buenos Aires, Norman Fernández. Sigue caminando por las veredas de la ciudad de Valladolid. Sí, sigue conduciendo un programa de televisión. Sigue conduciendo un programa de televisión, sí, sí.